Y el tema que me falta para su examen es exportar de Excel a MySQL. Entonces me voy a basar en lo que tenemos hecho para jalar los datos y los exportamos de Excel. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama su...? Los tables. Vamos a utilizar describe datos. Describe datos nada más tiene el ID y el nombre, ¿vale? Entonces yo en Excel voy a generar algo que tenga un ID y tenga un nombre. Voy a llenar aquí algunos datos simulando que esta ya estaba generada, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver ID, no sé. Voy a empezar con esos IDs. Voy a hacer unos 12. Necesito nombres, nombres completos. Jaime. ¿Cómo? Daniel. ¿Así? Sí. Luego otro nombre. Ernesto. Ernesto, ahí está Ernesto con H. Ahí está, Santos. Ajá. ¿Acelerado qué? Acelerado. ¿Así? Okay. Para que los vean, si no. Ok, ¿cuál otro? Otro rápido. Otro. Rápido, otro. Zárate Carrera. A ver, Joaquín. ¿Joaquín qué? Zúñiga Morales. Jocelyn. ¿Jocelyn así? No, con J. Jocelyn. Con Y. ¿Quién? Méndez. Ajá. Colín Gallegos. Walter. Salto. Ernesto. Ismael Olivares Valentino. Alicia Arrieta. Okay. Ahora, lo que yo hice, voy a guardar esto como un formato de Excel. Vamos a guardarlo en D. Eso en taller de base de datos, si no, luego se me pierde. Esto lo voy a guardar como datos, ¿vale? Ahora, yo lo que tengo aquí es un libro de Excel. Si yo reviso en la carpeta de taller de base de datos, tengo algo llamado datos, que está aquí, que es una hoja de cálculo y que le acabamos de hacer. Ahora, técnicamente yo no puedo jalar la hoja de Excel así como está y llevármela a MySQL. Lo que tengo que hacer es guardarla con una extensión de separación por comillas, CSV, ¿vale? Y entonces la separación de las comillas me van a indicar que cada separación de comillas es un dato.
Y si yo manejo datos numéricos, me va a respetar los numéricos con los alfanuméricos. ¿Vale? Entonces yo lo que tendría que hacer es decirle que todo esto que tengo aquí, esto ahorita pues va a ser simple, ¿no? Por ahí en su examen van a tener algo más complejo. ¿Vale? Entonces yo tengo esta parte, esto de la exportación es muy simple. Yo tendría que decirle guardar como, porque ya está guardado en un formato de Excel. Entonces yo le digo guardar como, y donde dice tipo, le tengo que decir que va a ser con un formato separado por o delimitado por comas, CSV. ¿Se alcanzan a ver? Más o menos, a ver. ¿Ya lo vieron? A ver, dame un segundo. Sí se alcanza ya un poquito más. ¿Vale? CSV delimitado por comas. ¿Vale? Es el formato que necesitamos para poder CSV. ¿Vale? En automático él va a determinar las columnas y las filas, ¿eh? Ahorita vamos a ver cómo nos los da. Pues ya que le dije CSV, que es un delimitado por comas, yo podría cambiarle el nombre, pero bueno, solo voy a dejar así, datos, ¿vale? Y le voy a decir guardar. Me dice que el archivo seleccionado no es compatible con los libros que tienen múltiples hojas. Para guardar la hoja activa, haga clic en aceptar, porque a mí nada más me interesa esa hoja. Si tuviese la hoja de Excel con diferentes hojas, entonces tendría que guardarlas por separado. Primero la hoja 1, luego la hoja 2, luego la hoja 3. Siempre van a ser de forma separada. No voy a poder combinar las hojas en un solo archivo. Es únicamente por hoja. Y le voy a dar a aceptar, ¿vale? Aquí me dice que ya está delimitado por comas. Digo que sí. Y entonces ahora voy a buscar, ¿cómo le puse? Voy a buscar, vamos a minimizar, no sé qué abrir, datos. ¿Qué dice aquí? Bueno, se los voy a ampliar. Archivo de valores separados por comas de Microsoft Excel, ¿vale? Esto quiere decir que si yo abro este archivito, abrir con bloc de notas, es válido. Y vean cómo aparece. Aparece AD, coma, nombre. Luego me aparece el valor que tenía separado de una coma. Y empieza Jaime. 2012, Ernesto Santos, etcétera, ¿no? Me voy a ir separando todos, ¿por qué? Por una coma. Si tuviese más campos, bueno, pues separa los demás campos por comas. Lo que debo de estar seguro es que los campos que voy a exportar son el mismo número de campos que yo tengo en mi destino. Quiere decir que si en esta que se llama datos, en lugar de 2 campos tuviese 3, no puedo utilizar la exportación porque nada más tengo 2. Deben de coincidir el número de campos que hay aquí con el número de campos que tengo yo acá. Aquí debe aparecer como un espacio en blanco, separado. Pues aquí tendría que aparecer coma y espacio en blanco. En algún momento algún otro valor aparecerá, pero sí, se representa con una coma, ¿vale? Por eso no le he quitado esta parte. Ahora, ¿cómo voy a hacer la exportación? Para la exportación voy a utilizar este comando. Se los voy a acomodar. Ustedes lo ponen todo de corrido, ¿eh? Yo lo voy a bajar para que puedan verlo completo. Denme un segundo. Ahí está. Todo de corrido. Es load data in file. Dice load data in file. ¿Qué es load data in file? Cargar los datos en el archivo del archivo y ahí me dice dónde está. ¿Vale?
Luego me dice, en la tabla, nombre de la tabla, los campos terminan con una coma y opcionalmente se cierra con un espacio blanco. ¿Vale? ¿Vale? Aquí yo tendría opciones de ponerle más delimitadores como un diagonal N, que es un salto de línea, un diagonal T, que es una tabulación, una coma, un punto, etc. Pero por eso dice opcional, no lo va a buscar, porque es opcional, esto puede estar o no puede estar. ¿Y qué es opcional? El cerrado. Entonces yo ahorita lo que voy a hacer es el archivo que acabo de generar, que es de TXT, tratarlo de exportar a mi tabla que se llama datos, y entonces yo tendría todos los registros ahí. ¿Vale? Es una forma muy fácil de exportar datos. ¿Vale? ¿Me das hora y media, por favor? ¿O ya te vas? No. ¿Ya está? ¿Ya lo tienen? Ok. Vamos a utilizar esta instrucción. Ahora, recomendado, aquí si se dieron cuenta trae una dirección temp file csv, ¿vale? Hay que tener cuidado con esas direcciones para saberlas manejar. Esa dirección está manejada en Linux, pero ¿cómo lo podría manejar en Windows? Si yo le digo C, dos puntos, diagonal, bueno, diagonal, mis documentos, diagonal, mi archivo, punto CSV, esto me marcaría error, porque esto entiende él como una secuencia de escape. Si yo tengo que especificar una ruta, tendría que poner la doble diagonal, que sería la secuencia de escape para la diagonal. ¿Vale? Doble diagonal me interpreta una diagonal. Si uno más pongo una diagonal, la omite y no entiende el significado de interpretación. Bueno, ya que definimos esto, ¿en dónde fue que se guardó mi archivo? Se guardó en DTSOM, taller de base de datos. Comúnmente, para que no tengan ustedes problemas, les digo que se vayan a esa ruta. Y aquí debo de tener un archivo llamado datos CSV, ¿vale? Voy a cerrar datos CSV de aquí. More datos CSV. ¿Y qué es lo que obtuve? Lo que tiene ahí, ¿vale? Entonces a partir de aquí voy a trabajar. Le digo MySQL menos U root menos P, me pide el password root, y entonces le digo use ng 7s21 ahí está, ya. Show tables, y quedamos de que tenemos datos, ¿no? Ahí está, AD y numbers. Ahora, lo que voy a decir es lo siguiente: load data
in file, ¿de quién? Datos punto CSV, ¿estamos de acuerdo? Luego into ¿qué? Dice into table, el nombre de la tabla, ¿cómo se llama? Datos, luego ¿qué le voy a poner? Sí, pero ¿cómo se escribe? ¿Cómo? Fields, ¿por qué fields? Archivos, campos, los campos terminan por un dicoma, entonces aquí le pongo fields. ¿Qué es? Terminate. ¿Sí así se escribe? ¿Está bien? Bye. Terminate. ¿Sí está bien escrito? A ver. Terminated by .com. Yo lo podría dejar hasta aquí, puesto que opcionalmente no quiero que busque un cerrado. Pero antes de que yo le dé Enter, les voy a decir que va a marcar un error. Y ahorita me van a leer el mensaje del error y me van a decir cuál es el error. Me dice que no encuentra. ¿Qué dice? ¿Seguro? No, checa bien lo que te dice. Sí, Program Data, MySQL Server, Data, NG5S21, datos. Él me está diciendo que si yo utilizo un default, que ahí lo va a querer buscar. Pero yo no quiero que utilice ese default. ¿En dónde está posicionada? ¿En taller de base de datos? Entonces, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿En dónde está guardado? Está en TSOM, taller de base de datos. ¿Así? Entonces le pongo la doble diagonal. Ahí está. Ahora, ya no marcó el error de que no encuentro el dato. Dice, ya te encontré, ahora ¿qué es lo que pasó? Error 366. Incorrect integer value ID. No tengo. De red no tengo. No. Dice que incorrecto integer value. AD para la columna AD en la fila. ¿Qué es lo que pasó? Lo siguiente. Se recuerdan que aquí tenemos a datos. Vamos a abrirlo con bloc de notas. ¿Con qué está empezando? Pero este es un letrero.
es texto, entonces no puede meter texto, porque lo primero que busca es un valor numérico. El ID le está diciendo que va a insertar un valor numérico. Entonces, hay que eliminar los títulos. Ya que elimino los títulos, ¿cómo empiezo? Empiezo con valor numérico, que va a ser el ID, y después empiezo ¿con qué? Con un varchar o una cadena, ¿vale? Entonces él va a identificar, el primer valor es un numérico y el segundo es una cadena. Y ya que está, únicamente lo guardo. No tiene acceso porque está siendo utilizado por otro proceso. ¿Cuál otro proceso? No, lo tengo abierto en Excel. Guardar, Jocelyn. Ok. Archivo, guardar. Ya lo pude guardar porque ya no lo tengo abierto en Excel. Y entonces ya le eliminé el concepto de que tenía unos rótulos. Esos rótulos siempre se van a agregar. Entonces ahora, si ya le digo que ejecute esto, ¿qué dice? Me dice que la columna 6 dice incorrecto valor para la cadena, ¿vale? Por la columna nombre en la fila 6. Y si no mal recuerdo, en la columna 6 hay un carácter especial. ¿Cuál es? ¿No se acuerdan? Columna 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo podría corregir ese error? ¿Doble N para qué? Zúñiga, pero yo quiero que diga Zúñiga. Pones el acento. Si pongo acento me va a marcar error. Pero yo estoy utilizando un tipo de dato para la base de datos. Entonces me van a investigar lo que es UTF-8. Investigar UTF-8. ¿Por qué? Porque yo ya cambié ahorita aquí el carácter especial. Ya hice el cambio del carácter especial. Ya me dice que records, no sé, borrado 0, what is skipped, saltados o omitidos 0 y warning 0. Y me dice que la consulta estuvo perfecto y 12 registros fueron afectados en 0.11 segundos. Entonces yo le doy un select, asterisco from, datos. Ahí está. Entonces siempre hay que quitarle los nombres de los campos para que... Yo sé que solito los agrega. ¿Qué pasa? Ah, no, eso los dos mejor lo pusimos, ¿no? Algo así. Vamos a ver, delete from datos y vamos a exportarlo otra vez. ¿Vale? Ahí está.
empieza la línea, Load Data in File. Me van a investigar, aquí me aparece así todo distorsionado por el formato que les digo, del UTF-8. Entonces, van a investigar qué es UTF-8 y cómo podemos codificar la base de datos para aceptar ñes y caracteres especiales. Para taller. Sí. Sí, para codificar las caracteres especiales. Sí. ¿Cómo podemos configurar la base de datos para aceptar caracteres especiales? En este caso, la ñ. Si dan cuenta, no es tan complejo, nada más hay que saber definir en Excel cuáles son las tablas que tengo que sacar, bueno, las hojas que tengo que sacar. Las hojas se sacan por separado. Espérame. Entonces recuerden, cuando les deje algo de Excel, primero se exporta CSV, se exporta hoja por hoja de forma individual, se eliminan los encabezados, bueno, se verifican que los encabezados que tienen coincidan con el mismo número de columnas, no con el mismo nombre. Puede tener diferente nombre, pero los tipos y el número de columnas deben de ser idénticos. Si no coinciden, hay un error. ¿Vale? Y después aplicamos el concepto de Load Data in File. Load Data in File, ahí está, es lo que estamos usando. ¿Ese es para exportar? Sí. Si lleno el incremento, te dejo vacío y él me lo llena todo, tengo que poner mi cero y él inicia o mi... No, él te va a jalar los datos tal cual les aparezcan. No le va a interesar tu autoincremento. Él no lo va a tomar en cuenta, él va a insertar datos y si después tú lo insertas de forma manual, él va a buscar cuál es el último registro mayor para que inserte sus datos. Por un error de la base de datos. Es mi sistema. Pero cuando ustedes lo hagan, sí se les aparece todo. ¿Ya terminó de copiarlo? ¿Vale? ¿Ya está? Profe, la parte que es opcional, presenta las comillas de ultra finales que hizo que una ¿Cuál? Ah, ok. Esta parte. Ah, aquí te está diciendo que opcionalmente cierra con algo, que puede cerrar con un diagonal N. Perdón, aquí. Que es un nuevo salto de línea. ¿Vale? Le puedo decir que puede cerrar con un diagonal N. Sí.
diagonal N, que es un salto de línea, entonces buscaría, pero es opcional. Por eso, apóstrofo. Sí, al lado y tu carácter especial en medio. ¿Vale? Puedes cerrar con un enter, puedes cerrar con una línea, con un punto, con, no sé, dependiendo de cómo hayas hecho tu exportación. No todas las exportaciones son iguales. ¿Vale? No, eso nomás es para decir hasta dónde se termina tu línea que estás buscando. Ya ves que nos apareció la matrícula y el nombre. Yo le puedo decir después del nombre un punto y le digo que opcionalmente termina con un punto. Y entonces siempre va a buscar el punto para terminarlo. Pero pues eso no está. No es tan forzoso, por eso es opcional. ¿Vale? Y entonces, a ver, ¿sí se queda entendido esta parte? ¿Medio? Aquí nada más hay que saber lo importante. Antes de que hagan las exportaciones, pues describo la tabla que voy a utilizar. Después, en Excel, verifico que el número de columnas coincida con el número de registros el número de atributos que tengo en la tabla. Si en la tabla aparecen 4, en Excel deben de aparecer los 4. Si hay más, no puedo hacer la exportación porque no coinciden el número de datos. ¿Vale? Eso es lo importante. Lo segundo es que los datos que yo estoy exportando sean del mismo tipo que voy a enviar. Si tengo enteros, debe de coincidir con un entero. No puedo decirle a un entero que almacene una cadena porque ya vimos que nos pasa, nos marca un error. ¿Vale? También definir específicamente la ruta, donde está almacenado el archivo. Utilizar secuencia de escape, que es doble diagonal. ¿Vale? Eso es importante porque luego me preguntan, ¿por qué no me lo exporta? Y nada más ponen una diagonal. Ojo, una diagonal es secuencia de escape. Busca la diagonal y la primera letra con la que esté agregada. En este caso, si voy a dejar una diagonal T, me dice que es una tabulación y él lo va a interpretar como una tabulación. Entonces yo le pongo la doble diagonal para decirle que es una secuencia de escape de diagonal. Necesito decirle también que la tabla, ¿dónde está? ¿Cuál va a ser la tabla destino? Por eso le pongo into to table o into table. Insertar en la tabla y le pongo el nombre de la tabla donde le voy a insertar los datos. La parte fields, terminate by, eso es importante para que definamos cómo voy a identificar la separación de los campos. Ahí me está diciendo field terminate by, cada campo termina con una coma o termina donde hay una coma. ¿Vale? ¿Preguntas? Las comillas, cuando le pones el archivo el SB6, cuando pones en ese formato, pones las comillas automáticamente. No hay comillas. Ahí es texto plano, únicamente son comas, no comillas. Comas para separar campos. Comillas es diferente a comas. Son comas. Se ponen automáticas. Ya, sí, tal cual. Recuerda, te exporta también los títulos de cada una de las filas. Mejor dicho, de cada una de las columnas. Ese de título o encabezado lo debemos de eliminar para que pueda exportar él sin ningún problema. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Este era el último tema que necesitaba ver para su examen. ¿Vale?
ver, ¿cuál parte? Into table. El into table te define la acción que va a realizar. Into de insertar y table de la tabla. Entonces, into to table es dentro de la tabla. ¿Vale? ¿Qué hace? Dice into table es insertar en la tabla o introducir en la tabla. ¿Vale? Into table. La instrucción que tenemos aquí. Vamos a ponerlo acá en esta. Aquí dice into table. El into table le dice introducir o insertar en la tabla. Y la tabla yo defino en qué tabla va a agregar toda la información que está jalando del CSV. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Cuál? ¿Esta o la instrucción que utilicé? Bueno, la de La primera. ¿Cuál? ¿Esta? No, esto fue lo que expliqué de la secuencia de escape. Que si estaba en mis documentos, mi archivo, teníamos que utilizar la doble diagonal para la secuencia de escape. No. Yo aquí les expliqué la doble diagonal. Les estaba diciendo que aquí en Unix, Linux o todo el ambiente de que no sea Windows, utiliza una diagonal inversa, pero eso define subdirectorio o directorio. Esto es muy diferente a utilizarlo en Windows. En Windows le tengo que poner la secuencia de escape, que es la doble diagonal, para poderlo entender, para poder entender la ruta donde tiene que ir a localizar el archivo. Por eso yo aquí les puse la doble diagonal. Y en el ejemplo, bueno, ya cuando lo exportamos, si recuerdan, yo le puse D, diagonal, TSUM, diagonal, taller de base de datos, diagonal, datos CSV. ¿Vale? Pues con eso ya definimos la secuencia de escape en Windows. ¿Vale? ¿Ya está? Perfecto.